llegado el momento de presentar nuestra invitada de este día. Con ella 6 temas que tratar. Ella es Guadalupe Valdés, embajadora Hambre Cero de la FAO. Le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Un placer verla nuevamente por aquí. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a este programa que tiene muchas personas que lo ven todos los días, bien temprano en la mañana. Así es, gracias de verdad. Gracias, Guadalupe. Guadalupe no hay ni siquiera que presentarla porque es toda una figura nacional e internacional en su lucha, en sus niveles educativos, en las grandes ONG del país, siempre una gran activista social en la defensa de la niñez, de la mujer, etcétera, etcétera. Guadalupe, hay un tema, ahora tú estás en la FAO, que siempre está atenta al tema de hambre en el mundo. Yo recuerdo que hubo un momento que el World Food Program estaba mandando alimento al país y paró eso porque en la República Dominicana presentaron unos niveles económicos tan altos que ya no los necesitábamos. Pero cuando uno iba a los batalles, iba a los barrios dominicanos, te encuentra un grupo de niños famélicos con mucha hambre. Entonces, ¿cuál es la realidad del análisis de la FAO frente al tema dominicano y el tema del hambre y la producción nacional? Bueno, el tema del hambre sigue siendo un tema fundamental en la agenda del país y del mundo, sobre todo a partir de la grave crisis que hemos sufrido con la pandemia del COVID-19, que tiene efectos sumamente devastadores en términos de lo que es la lucha contra el hambre o lograr el objetivo número 2 de desarrollo sostenible, que es erradicar el hambre al 2030. Y también hay otros efectos como por ejemplo el tema migratorio, el tema del cambio climático, que afectan fuertemente la línea que llevábamos en América Latina y el Caribe y a nivel global de disminuir los temas del hambre. En el caso de nuestro país, después de la pandemia, hemos visto cómo se redujo en 2% el tema de la situación de hambre. Sin embargo, hay otros aspectos que nos preocupan, como es, por ejemplo, el tema de la malnutrición, el tema de algunas enfermedades que sufren, sobre todo los niños, las niñas y los adolescentes, fruto de una alimentación inadecuada. Nos referimos al sobrepeso y a la obesidad. En el caso de la República Dominicana, 8 de cada 10 niños sufre de obesidad y sobrepeso. Y esto tiene que ver con una alimentación inadecuada. Incluso en los niños y niñas y adolescentes de niveles de ingresos familiares más altos son los que tienen mayores niveles de obesidad y sobrepeso, a diferencia de los niños en los niveles de ingresos más bajos, que son los que tienen mayores niveles de desnutrición. Por eso es tan importante que en el país se avance en políticas públicas desde el Ministerio de Salud, de Educación, para abordar estos temas, pero también en marcos legales, de los cuales podemos hablar durante la mañana de hoy con ustedes. Así es. Guadalupe, por ejemplo, en este caso, ¿qué ha pasado históricamente aquí con los gobiernos? Por ejemplo, hemos visto iniciativas de programas, que desayuno escolar, que almuerzo escolar. Y esto de una manera u otra viene tal vez a ayudar un poco a la familia con el tema de la canasta básica, porque estamos hablando de familias bastante humildes. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, o sea, los programas que de una manera u otra los gobiernos históricamente en el país han implementado, que lamentablemente no han solucionado nada. Y ante esto, ¿cuáles iniciativas la FAO va a tomar en ese sentido? O sea, ¿ha habido algún acercamiento, tal vez con las actuales autoridades, el representante de la FAO aquí en República Dominicana, en este caso usted? O sea, ¿han tenido algunos acercamientos ya con el gobierno para poder llevar a cabo esto?
Bueno, en mi caso, yo soy embajadora de buena voluntad de la FAO, no soy funcionaria de la FAO, pero sí estamos llevando una carta compromiso, una carta de acuerdo con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a partir de la cual estamos acompañando varios procesos en el país de interés para formular marcos legales. Por ejemplo, el año pasado se elaboró un anteproyecto de ley en agricultura familiar que fue entregado al Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados, que coordina la diputada de Santiago, Soraya Suárez. Y ella lo introdujo conjuntamente con otros legisladores del Frente Parlamentario y está en este momento en estudio de la Comisión de Agricultura. Ese es un tema fundamental, sobre todo porque cuando se legisla para el tema de agricultura familiar, estamos generando una institucionalidad para que el Estado, a través de las diferentes instituciones, pueda brindar políticas públicas y recursos a través del presupuesto general del Estado para garantizar que más de 350.000 agricultores familiares que tenemos en el país puedan tener acceso a mercados, pero también a precios justos y las condiciones, por ejemplo, a nivel de crédito, de asistencia técnica, que puedan lograr que ellos puedan producir, puedan vender los productos y con esto puedan contribuir a disminuir el tema de inseguridad alimentaria, pero también que con esto puedan ellos mismos generar ingresos para erradicar la situación de pobreza en la que muchas veces viven los agricultores familiares. Hay otro tema que estamos trabajando, hemos estado trabajando todo este año, que es un anteproyecto de ley en alimentación escolar. Como conocemos, el tema de la alimentación escolar es quizás la transacción económica más importante que tiene el Estado dominicano, sobre todo a nivel público. En este año, el monto que está en el presupuesto para alimentación escolar es de 30.000 millones de pesos. Entonces, esto ha aumentado en el año 2008, 2009, cuando yo estuve en el Ministerio de Educación, que fui subsecretaria o viceministra en este momento, el monto era de 8.000 millones. ¿Por qué ha aumentado en estos 12 años? Ha aumentado por el tema de la tanda extendida. Ahora hay que dar más alimentos a los niños y a las niñas. Entonces, es fundamental que no solamente haya una política pública que pueda depender de la decisión de un ministro o de un gobierno en un momento determinado, sino hay que darle una mirada de Estado para que se convierta en una política de Estado, y esto lo garantiza cuando hay una ley. Se ha estado este año haciendo toda una consulta a diferentes instancias, tanto del Ministerio de Educación como de organizaciones de la sociedad civil y gremios profesionales como la Asociación de Pediatría del país y otras más. El Ministerio de Salud es fundamental en este tema también, y esta consulta se ha estado promoviendo justamente desde el INAVIE. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ha asumido el compromiso de que se avance en la formulación de un marco legal en alimentación escolar. Igualmente, el Frente Parlamentario contra el Hambre. Entonces, esa alianza que se está dando, en la cual en estas consultas participan otros ministerios, como es el Ministerio de Salud, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es muy importante para todo el tema de las compras públicas. Entonces, esperamos que ese proyecto de ley pueda ser introducido en el tiempo más corto posible por el Frente Parlamentario contra el Hambre en la Cámara de Diputados, y que próximamente el país tenga
un marco legal como lo tienen muchos otros países de la región, el caso de Brasil, de Guatemala, que han avanzado en marcos legales para garantizar la alimentación escolar como un derecho. Y esto es fundamental porque si los niños tienen y las niñas tienen derecho a una educación de calidad, también para poder recibir el alimento del conocimiento, necesitan también recibir el alimento adecuado para poder desarrollarse de manera psicomotora. Qué bien. Mira, Guadalupe, ¿qué tan cerca estamos para ponerle fin al hambre, para tener esa seguridad alimentaria? ¿Y qué está haciendo las Naciones Unidas, la FAO, frente a esta hambruna, cuando diariamente mueren alrededor de 25, 26 mil personas de hambre? Casi alrededor de 11 millones de personas. O sea, ¿qué están haciendo? Porque el 2030 ya está allí en la esquina. Bueno, realmente el tema del hambre ha sufrido un revés muy fuerte con la pandemia del COVID-19. Si bien, por ejemplo, habíamos disminuido a prácticamente menos de 800 millones de personas con hambre en el mundo, con el tema de la pandemia esto ha aumentado nueva vez, y hay otras situaciones que indican que la situación para los próximos años en temas de inseguridad alimentaria son sumamente graves, como es, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso es fundamental que los estados, los países, establezcan alianzas entre sí para poder combatir esta situación que se da a nivel global. Hoy día el tema del hambre no es solamente en un país, es un tema global que nos tiene que preocupar a todos y a todas, donde cada sector tiene una responsabilidad y debe asumir un compromiso claro en el combate contra el hambre y la inseguridad alimentaria. Juega un rol, obviamente, los gobiernos, porque los gobiernos son los que establecen las políticas públicas, los congresos, los parlamentos, que son los que establecen los marcos legales, las universidades que realizan las investigaciones para mostrar las evidencias de la situación que tenemos, el sector privado, que también tiene que jugar un rol fundamental en producir alimentos cada vez de manera más saludable, más sostenibles con el ambiente inclusive, y obviamente que juega un rol la cooperación internacional en cuanto a brindar asistencia técnica a los países para no partir de cero, sino generar intercambios de experiencia, intercambios de cómo se ha resuelto este tema en algunas otras sociedades, en otros países, y caminar juntos. El lema de los ODS, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, es no dejar a nadie atrás. Y en ese sentido, todas y todos, incluso los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que asumir nuestro compromiso. Hay múltiples maneras de hacer esto. ¿Cómo, por ejemplo, un ciudadano o una ciudadana puede contribuir con el tema de la inseguridad alimentaria y nutricional? ¿Cómo combatirla desde su realidad? Primero, aprendiendo a tener una alimentación saludable. Hoy día ese es un tema fundamental. No es solamente comer y comer mucho, sino utilizar productos locales, productos nacionales para alimentarnos mejor. Por ejemplo, nosotros somos un país rico en la producción de frutas, de verduras, de legumbres, que muchas veces se pierden en nuestros campos. El mango, la chinola, la jagua, la lechosa. Entonces, utilizar esos productos para hacer jugos de manera natural, para dárselo a nuestros niños y niñas, para utilizar menos azúcar refinada, que es sumamente dañina para el organismo. Es lo que produce muchas veces enfermedades como la diabetes y la obesidad, pero también en la no pérdida y desperdicio de alimentos. O sea, que la comida no se puede botar, la comida hay que utilizar la que se va a la que tú necesitas, y la otra reutilizarla o entregarla a alguien que
pueda necesitarla. Por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, muchas veces cuando se hace una recepción o un buffet, los hoteles por un tema de calidad, la comida que queda la tienen que tirar a la basura. Eso es un crimen con respecto a la necesidad. Hay fundaciones, ancianos, hogares de ancianos, orfanatos, hay instituciones que, valorando la dignidad de esas personas, se les puede donar con todo el respeto de lo que es el derecho a una vida digna. Entonces, son diferentes iniciativas que pueden tomar el sector privado, las instituciones, para combatir el hambre. Y lo otro es fundamental, la educación. O sea, todo esto no va a cambiar si no cambia nuestra cultura alimentaria. Una alimentación que tiene que pasar de ser una alimentación basada en grasas, en sales, en azúcares, a una alimentación mucho más saludable para estar mejor. Y eso incluso tiene una repercusión en el presupuesto del Estado, porque el sistema de salud no tiene que ser un sistema para tratar enfermos. El sistema de salud tiene que ser preventivo, tiene que ser educativo. ¿Para qué? Para que la gente viva en salud, porque eso es lo que permite que los países se desarrollen. Entonces, realmente los temas en la agenda son fundamentales, y programas como este que abordan estos temas para educar a la ciudadanía me parece que juegan un rol fundamental. El rol de los medios de comunicación en cuanto al mensaje, a la calidad del mensaje, a la frecuencia que debe llegar este mensaje a los niños y las niñas es fundamental. Mira, Guadalupe, a veces uno cuando hace una retrospectiva hacia atrás y ve, por ejemplo, el trabajo que tú has hecho, el que hemos hecho, toda la gente que de alguna manera nos involucramos en trabajo de desarrollo comunitario, creando y formando tantas promotoras sociales, tantos fondos internacionales invertidos para esa formación y capacitación. Ahora me viene a la memoria la estrategia AIEPI, Atención Integral en Enfermedades Prevalecientes en la Infancia, que eran preventivas, ¿no? Pero tener un niño que desde el vientre no viene bien alimentado, vamos a tener después a un ciudadano a veces hasta incapaz de poder comprender. Hoy tenemos un problema de educación que dicen que a partir de la COVID, 4 de cada 5 niños de sexto curso no tienen la capacidad de comprensión de lectura. Entonces, estamos en un tema grave de fondo que es educación. Lo otro es, ¿cómo es posible que las instituciones gubernamentales se puedan hacer ese acuerdo público-privado para que se pueda legislar, y cómo hacer una gran campaña educativa para que la gente empiece a producir? Ahora mismo, digamos, la gente de la ciudad no tiene patios grandes para sembrar plátano, yuca, víveres, pero hay un sistema que también de producción vertical, que se puede producir en una pared, en vasos y cosas desechables. Usted puede producir todas las hortalizas que una familia necesita y hasta para vender, pero hace falta una voluntad educativa y hace falta que el gobierno se involucre. No mencionaste ni el IAD ni el Ministerio de Agricultura, que debieran ser, digamos, instituciones regentes. Yo recuerdo que el IAD le regalaba semillas de hortalizas a la gente. Yo no sé si esa práctica la están haciendo, pero ¿tú piensas que hay una voluntad gubernamental, que esos millones que se están gastando en otra cosa pudieran volcarse a favor de un pueblo? Bueno, en la intervención que acabas de hacer hay varios temas sumamente importantes que voy a tratar de sintetizar. Con respecto a la participación del Ministerio de Agricultura y del IAD y otras como el Banco Agrícola, el INESPRE, por ejemplo, el FEDA también, que está teniendo una intervención importante, el IDECOP, que tiene que ver con todo el tema de las cooperativas, hay una iniciativa que está promoviendo el Ministerio de Agricultura a través del Viceministerio de Desarrollo Rural, que es esa articulación y coordinación de estas diferentes instancias en torno al Comité Nacional de Agricultura Familiar. Esto
fue una iniciativa que en toda América Latina se habían creado estos comités de agricultura familiar en el marco del decenio de la agricultura familiar que estamos transitando, que va del 2019 al 2029. Desde el año pasado, la viceministra Miriam Guzmán ha estado promoviendo que el Consejo, el Comité de Agricultura Familiar se reúna, que discuta temas y que se produzcan esas alianzas entre las diferentes instituciones, y ha sido muy interesante por el fortalecimiento y también por la sinergia que se genera cuando se trabaja de manera conjunta. Y en este momento se está definiendo incluso una política de desarrollo rural, que es cómo concretar la política, que es una de las 33 políticas que están priorizadas en el Plan Plurianual del Estado Dominicano 2021-2024. La política 11 es la política que tiene que ver con el desarrollo rural, y hay que ver cómo ahora esa política se territorializa, que es lo que está planteando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el tema de que la inversión pública tiene que territorializarse, o sea, tiene que concretarse en los diferentes territorios, municipios donde vive la gente, donde sueña la gente, donde la gente trabaja y realiza su vida. Ese es un tema fundamental. Hay mesas técnicas, por ejemplo, el INAVIE, con el apoyo técnico de la FAO, en un proyecto que hay de alimentación escolar, está promoviendo una mesa técnica para discutir los temas de alimentación escolar, que está muy vinculado a un tema que señalabas, que es el tema de los huertos. Y las escuelas, promover los huertos escolares es fundamental, porque el huerto se convierte en un espacio pedagógico para que los niños y las niñas, los maestros puedan aprender. Cuando hay un huerto... Antes se hacía, yo lo hacía. Justamente, ¿te acuerdas de tu infancia? No hace mucho tiempo, pero nos acordamos, por ejemplo, que el huerto puede aprenderse matemáticas, porque puedes contar los productos, puedes hacer poesía, puedes hacer lectura comprensiva, puedes hablar de geografía, puedes hablar de la naturaleza. O sea, que el huerto escolar no es solamente producir lechuga, verdura, tomates en la escuela, sino convertir esto en un espacio de socialización, pero también de la importancia de la alimentación, y que los niños desde la primera infancia, de 0 a 5 años, o 1 a 5 años, cuando ya están en la escuela, en la atención a la primera infancia, aprendan a ser responsables de lo que es una alimentación saludable. Y hay otro tema que tocaste en la pregunta que a mí me parece que es fundamental. Las políticas de lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y nutricional tienen que ser integrales, y por eso la importancia de comenzar con la mujer gestante, con la mujer que está embarazada, porque muchos, por ejemplo, a veces tenemos que la tasa de mortalidad materna es muy alta en nuestro país, pero tiene que ver con eso, que nuestras mujeres no se alimentan de manera saludable. No es que coman mucho, sino que se alimenten de manera saludable, para que esto afecte obviamente el feto, y que ese feto, ese niño, ese producto que va a salir de esa madre sea un producto que tenga las condiciones básicas para su desarrollo. Y al momento de nacer hay otra estrategia que es fundamental en la lucha contra el hambre, que es promover la lactancia exclusiva. Lactancia exclusiva significa que en ningún centro privado, en ningún hospital público se puede promover la fórmula. La fórmula que se le da a un recién nacido es un crimen contra ese niño. Tenemos que promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, porque eso hace que los niños se enfermen menos, que los niños desarrollen su sistema inmunológico. Imagínese, mamá, no tiene que utilizar agua, no tiene que lavar un biberón, porque tiene la leche en su seno. Pero además hay un tema esencial
esencial para construir sociedades de paz, y es el apego, el afecto. Cuando un niño es puesto en el regazo de la madre o del padre, también para que el niño sienta el calor del seno de la madre o del padre, porque aunque los padres no pueden dar la leche materna, que es un privilegio que nos ha dado la naturaleza a nosotras las mujeres, sí puede ponerse el niño en el pecho y darle calor, darle cariño, y eso va a hacer que ese niño sea un niño formado de manera distinta. No es, la escuela es un espacio de socialización, pero el hogar también, y la relación madre-padre con ese recién nacido es fundamental para construir, para formar niños y niñas que sean pacíficos, que quieran vivir en un mundo de paz, que creo que es algo que está pidiendo la humanidad en este momento. No queremos vivir en un mundo de violencia, necesitamos vivir en un mundo de paz, y esa paz hay que construirla desde el vientre de las mujeres y desde que los niños y niñas llegan a este mundo. Wow, así es. Bueno. Tú sabes, Guadalupe, que esto de la lactancia es fundamental. O sea, la mujer tiene que tratar de ella misma lactar al bebé, y no el tema de la fórmula, pero también esto de la lactancia, o sea, no va también mano con el tema de la alimentación de la madre. Va de mano de la alimentación de la madre. Le hago la pregunta porque como hay un tema de desnutrición y el tema de la alimentación, o sea, si la madre, por ejemplo, tal vez no tenga una alimentación adecuada, en países, por ejemplo, como África, que el hambre es una realidad, o sea, el niño no recibiría entonces también ese... Ese es un tema fundamental, por eso decíamos que hay que abordarlo desde la alimentación que recibe la madre durante el embarazo, y por eso las mujeres gestantes es uno de los sectores en los cuales hay que invertir en temas de salud para que tengan esa alimentación saludable, pero también hay un tema de política pública y hay un tema de marco legal. La ley que tenemos de lactancia materna, que es una ley, la 895, es una de las leyes que es considerada una ley modelo en América Latina y el Caribe por su contenido y por los principios que tiene. Ahora bien, nuestro país no cumple esa ley. Entonces, ¿por qué no se cumple? Porque no hay consecuencias. Por ejemplo, cuando en un centro público o privado le dan a la madre, le dicen no, le dan un regalo a la madre y le dan una caja muy bonita con la fórmula, diciéndole que esa fórmula va a alimentar mejor a su niña. Eso hay que erradicarlo en el país. Por ejemplo, la publicidad en los supermercados también está regulada por esa ley con el tema de los sucedáneos de la leche materna. Los sucedáneos a la leche materna son productos que pueden sustituir a la leche materna, y no hay absolutamente nada que pueda sustituir la leche materna, aun y cuando la madre no tenga la alimentación adecuada que señalabas, Lorena, pero la madre produce la leche, tiene que producirla de manera natural, es algo, y es lo que mejor alimenta a ese niño o a esa niña. Entonces, necesitamos que haya consecuencias, que la Comisión Nacional de Lactancia Materna tenga todo el mandato y los recursos necesarios, que es una comisión conformada por diversas instituciones que está al interior del Ministerio de Salud, que pueda realmente asumir con consecuencias las instituciones, tanto centros privados como públicos, como los lugares de expendio donde se promueve la fórmula en contra de la lactancia materna. Y hemos visto, o sea, por ejemplo, mujeres que dan a luz que le dicen, no, su niño hay que dejarlo fuera en una habitación distinta a la madre, y las madres tienen que exigir que les dejen el niño en la noche, porque cuando al niño
acabado de nacer, tú le pones un biberón, después el niño no va a querer, va a rechazar el seno. Por eso es tan importante promover la lactancia materna. Nosotros somos uno de los países, a pesar de tener la mejor ley, que tiene la tasa más baja de lactancia materna. Wow. Estamos en, se dice, entre un 4 y un 7%, no más, y eso tenemos que subirlo. Bueno, tenemos que seguir educando en este sentido. Guadalupe, gracias por haber estado con nosotros. Siempre tratar temas de interés nacional es sumamente interesante, tratarlo con usted, de verdad que sí. Gracias a ustedes.